El bloque cultural. En No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho y vamos a seguir hablando de libros y de buenos libros, además esta mañana. Pero antes quiero, por supuesto, pedir disculpas porque el día de ayer lamentablemente tuvimos un problema en la transmisión. De pronto, eso como les contaba, se fue la luz por aquí y felizmente se restableció poquitito antes de que comenzáramos el programa. Y mientras estamos cruzando los dedos para que eso alcanzara para toda la jornada, a mitad de camino se nos cayó el sistema y el internet y lamentablemente tuvimos que cortar el programa antes de lo que habíamos previsto y se nos quedó fuera de la posibilidad de darles a conocer o, digamos, hacer referencia y conversar con el autor de este imperdible libro que se llama Cierre de edición de Juan Carlos Méndez. Él generosamente ha tenido hoy día el gesto de volver a atender nuestra invitación para esta mañana conversar con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y mil disculpas porque ayer no pudimos conversar como estaba previsto. Qué gusto saludarte, qué gusto tenerte en el programa. Igualmente, Glatzer, buenos días. No, es un placer para mí conversar contigo y encantado entiendo perfectamente lo que pasó ayer, ¿no? Sí, Son sí, gajes del te oficio, agradezco digamos. mucho, de verdad, por tu gentileza. Y Carlito Ujú. Yancul, que es el dirigente productor de este programa, seguramente te transmitió nuestro pesar ayer, porque de verdad que estamos muy entusiasmados, pero vamos a tratar de hoy día hacer lo que ayer teníamos previsto. Comienzo, Juan Carlos, contigo. Bueno, tú eres de escritor, bueno, estudiaste literatura en la San Marcos, periodismo en la Católica, y te dedicaste buena parte de tu tiempo a ser periodista y periodista de redacción y periodista de redacción dura en Caretas por cerca de 10 años y luego te fuiste a Alemania donde has sido docente y entre otras cosas eres un gestor cultural y has colaborado con varias cosas. Digamos, esta combinación de lo que eres, ¿no es cierto? Alguien vinculado a la escritura, un buen escritor, periodismo y ahora docente, es más o menos lo que imaginaste ser, es decir, combina lo que te gusta, estás en un momento en el que dices, oye, qué bacán, estoy haciendo lo que algún momento pensé que se iba a juntar y bien. Bueno, creo que sí, ¿no? Creo que sí. He logrado hacer lo que me gusta, ¿no? Que me paguen por escribir y que me paguen por leer, digamos, ¿no? Que es un poco lo que hace el periodista y lo que hace el docente, digamos, ¿no? Investigar, leer a profundidad, ¿no? Leer a profundidad en base a esa lectura a proponer clases y desarrollar diferentes temas, ¿no? Sí, yo me siento feliz, me siento contento porque puedo invertir mis horas, mis mejores horas en algo que me gusta. Ahora, y cuando tú dices como oficio recurrente o permanente o sistemático el leer, ¿cómo lees? Es decir, ¿qué lees? A ver, ¿qué te gusta normalmente? Sí, ¿Lees autores pensando en algo en particular del autor que te pueda servir para escribir? O sea, es decir, porque hay gente que lee un poco por inspiración y eso no es mal, no es que va a copiar, ¿no es cierto? En épocas de plagio como lo de ahora, no claro. estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es que a uno sigue a determinados autores, ¿no? Tú eres así de fijo, tienes algunos que podrías leer 5 veces y sigues descubriendo cosas. ¿Te gusta leer distintos tipos o hay algún interés particular por algo? Sí, mira, como tú dices, en el trabajo como docente uno tiene que leer para investigar, ¿no? Y tiene que profundizar en algunos temas, ¿no? Lo que yo he tratado de hacer y he logrado después de un poco de tiempo es juntar, digamos, que mi investigación esté ligada a mi lectura que yo necesito para la literatura. Por ejemplo, para escribir esta novela sobre periodistas, yo inicié una investigación sobre otras novelas en la literatura peruana y latinoamericana protagonizada por periodistas. Por ejemplo, Conversación en la Catedral, Sin duda. Los últimos días de la prensa, hay una Greine. novela de Peter Elmore también, a nivel latinoamericano, Tinta Roja de Fuguet, otra novela de Ricardo Piglia,
otra más de Roberto Bolaño, que tiene un personaje periodista. Entonces yo propongo investigaciones literarias que estén relacionadas con mi tema de escritura. Digamos, así Ajá, he logrado solucionar y juntar matar dos pájaros de un tiro, digamos, ¿no? de Este, acuerdo. sí, No, y te sí, 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 pregunto por esto por una razón muy concreta que apunta a un magnífico comentario que ha hecho José Carlos Irigoyen sobre este libro, en sí, términos de que él entiende que hay como un picoteo, pero bien puesto, de esto que tú nos has descrito ahora, te claro, vincula a la investigación y a una lectura claro, preferida para temas en particular, ¿no? sí, Siendo un denominador común entre los autores que tú has mencionado, algo que tú, yo creo que pones, pero también buscas contradecir. Si a mí me preguntaran, o que resumo un poquito lo que es el libro, no digamos la historia, el libro en general como obra claro, literaria, diría que es un ejercicio de terquedad para contradecir lo predecible, ¿no es cierto? Es decir, es no caer en el molde en ningún momento y cuando cae, como regocijarse un rato, pero salir de ahí con algunos episodios muy puntuales que se plantean los personajes, ¿no? Es así como, digamos, tú te ves como escritor, un escritor que, como dice Irigoyen, es, y además coincido con él, en la apreciación que dice que creo que tu literatura refresca un poco el ambiente, porque además es muy versátil, muy oral, ¿no? A mí me gusta claro. mucho eso, leer algo que es como que si te lo estuvieran contando. A mí me encantan los autores que escriben así. Sí, 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 te agradezco el comentario y también el comentario de Irigoyen y efectivamente, ¿no? Digamos, uno se inscribe en una tradición, ¿no? Hay una tradición de literatura peruana, hay una tradición de literatura latinoamericana que han tocado, que han abordado a personajes periodistas y han tenido a la redacción periodística como punto central, digamos, como espacio central, ¿no? Pero eso es una parte del trabajo, ¿no? La otra parte es encontrar la voz, ¿no? Encontrar una voz, una manera personal de contar esta historia, ¿no? Y claro, hay primero está el referente, digamos que se puede referir a Caretas, después hay una tradición literaria, pero hay un momento en que tú estás con tu libro ya escrito, una primera versión, y en ese momento tú tienes que escuchar ese libro y Ajá, ya no importa la tradición, ya no importa el referente real, ahora lo que importa son estos personajes, que construir una máquina narrativa independiente que pueda ser leída en Lima y en Moscú exacto. y en Cabo Verde y que sea apasionante para esos Exacto. lectores también. Y para que eso funcione, hay que desarrollar, sí, una voz y escuchar a tus personajes, ¿no? Crear un sistema nervioso, ¿no? Tú aprietas acá y se mueve acá, se sienta allá, entonces ahí se va moviendo esto, entonces ya este libro tiene vida propia, ¿no? Y Sí. yo creo que todo escritor busca eso, o al menos los escritores que a mí me interesan, buscan, buscan eso, ¿no? Hay ese trabajo con la tradición, hay ese trabajo con el referente, pero finalmente lo más importante es esta tercera parte de la que yo te he hablado, ¿no? Buscar esa Sí. oralidad, ¿no? Yo escuchaba a estos personajes, veía que se aparecían, apareció una anécdota, después dije, necesito un espacio, apareció la redacción, después necesito que se desarrollen en un espacio temporal, los situé en una semana, un cierre de edición de una semana, martes, miércoles, ¿no? Tenía el tiempo, tenía el espacio y ya estaba definido esta pequeña historia, ¿no? Y en ese momento yo creo que hay que escuchar el libro, ¿no? Y ya lo demás ya no importa tanto, ¿no? Ya no importa tanto, ¿no? Y ahí es donde tu voz se tiene que manifestar, ¿no? No, pero a ver, ¿sabes qué cosa? Lo que me gusta del libro también es que no usa como pretexto la redacción para, digamos, plantear una pose, ¿no? Que también ha pasado con algunos escritores en términos de, digamos, tratar de estereotipar un poco las cosas. Creo que acá los personajes son complejos, pero son sencillos a la vez en términos de lo que uno puede referir de su propia vida, ¿no es cierto? En los objetivos que se plantea. Y no deje el oficio de lado, porque es la historia de un periodista ya muy entrado, digamos, en el oficio, que quiere irse pues por la puerta abierta y entonces nace la disputa por
la portada, que digamos es siempre apetecible en las redacciones, es decir, la pelea porque mi nota sea la principal no es una cosa Claro. que escasee, sino más bien que abunda, y no todos lo consiguen y todo el tiempo, ¿no? Además, en torno a un caso muy concreto que termina generando pasión también, porque en el Perú el fútbol y lo policial terminan siendo dos cosas que también nos llevan a submundos muchas veces, ¿no? ¿Cómo escoges eso? ¿Cómo escoges un personaje? Claro está tu paso por el periodismo, pero los personajes, la historia, ¿cómo la has construido en este caso concreto? Como te comentaba, Glatzer, cuando yo decidí escribir esta historia, esta historia no era tal cual como tú la has leído, como la pueden leer los lectores, ¿no? Aparecieron a estos personajes, estos personajes que rodean la redacción, que forman parte de la redacción, que por cierto no está conformada solamente por periodistas, ¿no? También hay Exacto. fotógrafos, hay diagramadores, hay gente esta personal de limpieza, ¿no? Es un cosmos, un microcosmos muy complejo, ¿no? Donde hay personajes de diferentes estratos sociales, de diferentes partes del Perú, buscan diferentes cosas y en esas relaciones hay juegos por el poder, ¿no? Como en todo trabajo, creo. Hay pequeños juegos por el poder, ¿no? Entonces, la gente, además de hacer su trabajo, además de cumplir con su misión, está luchando por su parcela de poder cada uno Exacto. en diferentes niveles, ¿no? Y ahí, en esa lucha, en esa ambición, ¿no? Que todos tenemos ambiciones, es que los personajes van manifestando su personalidad, ¿no? Mm. Eh, cuando yo ya estaba con este libro en la segunda versión, digamos, necesitaba algo que una, ¿no? Algo que engrane todo, esta máquina narrativa de la que yo te he hablado, y ahí me di cuenta que necesitaba también establecer sí, generar una pregunta moral, ¿no? Ujú. Que en este caso es si todos tenemos un precio, ¿no? Exacto. Eh, y si todos tenemos un precio, ¿cuál es tu precio? Es una pregunta ningún personaje elabora, pero que está en las aguas de la narrativa, ¿no? Está ahí, es un poco lo que va engranando todo, ¿no? Y me parece que estas preguntas morales, cuando tú logras establecer una pregunta, eh, eso engrana, eso une, sí, junta, ¿no? Y le da un fondo, ¿no? Le da otra consistencia. Y ahí te das cuenta que tienes que levantar esta acción, que este personaje tiene que aparecer más, que este simplemente Sí. tiene que desaparecer, y ya ahí hay una línea que unen todos los capítulos, ¿no? No, pero además no solo, digamos, hay descripciones cotidianas del relacionamiento pragmático que hay con los colegas y con los afines Claro, o los no tan afines, por ese poder de la parcela propia y del tratar de sobresalir en lo que a uno le toca, sino la relación de la administración de la información y la verdad frente al otro poder fuera de la redacción, que es el otro tema exacto, también, ¿no es cierto? Y este tema de exacto, la moral, exacto. por eso el libro también es atrevido en ese sentido, porque se plantea la pregunta que tú dices, inclusive comenzando el libro, en las citas que tú te pones ahí, está la de Bertolt Ajá. Brecht, esta que dice, primero es la comida, luego viene la moral, ¿no? O sea, digamos, Sí, está claro, en es- términos de lo que es- pasa mucho en el oficio y hay que saberlo administrar bien también, ¿no? sí, yo creo que no solo en el oficio, ¿no? Yo creo que lo podemos ver en el ámbito político, en muchos ámbitos, ¿no? Vivimos en un contexto de necesidad, ¿no? En el que es muy difícil, hay que tener las cosas muy claras, y hay que tener también una buena espalda para elegir primero la moral, ¿no? Sí. Y no primero, ¿no? Este, claro, es una novela que habla sobre el periodismo, que su anécdota es sobre el periodismo, pero yo creo que expande sus preguntas y sus cuestionamientos,
narrada con mucho humor, ¿no? Narrada con mucho Sí, humor, mucho. con mucha oralidad, ¿no? Pero va expandiendo, digamos, como un pulpo o como una marea negra, sus preguntas, ¿no? La literatura no da respuestas, ¿no? Plantea preguntas, ¿no? Y intenta que esas preguntas resuenen en el lector, ¿no? Pero para que eso suceda, el lector tiene que vivir una experiencia, ¿no? Para que asuma esa experiencia, la novela tiene que ser verosímil, ¿no? Tiene Ujú. que creerle, tiene que creer en eso, en ese personaje, en esos compañeros, en esos colegas, en esas situaciones, en ese caso policial, en ese caso de fútbol, ¿no? Ahí el lector cree, ¿no? Y una vez que cree, ya está en mis manos, ¿no? Ya está Sí, en mis sí, 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 manos no, no, y eso es bien importante y además está bien claro, tratada, digamos, en unas manos en las que efectivamente yo creo que lo que hace más apetecible la historia es que uno muy rápidamente se vincula por los personajes a cosas que efectivamente pueden pasar inclusive en lugares que no son redacciones, ¿no? Porque apela exacto, a las sensibilidades que todos los días nos toca administrar, ¿no es cierto? El ejercicio de la moral tiene que ver con decisiones muy cotidianas, o sea, no son solo discusiones en torno a una calificación mayor de, por ejemplo, qué portada sacamos, sino también en torno a qué calificativo pones en la nota que estás haciendo, habiendo tú sido claro. partícipe y conocido que lo que vas a redactar a veces riñe con lo que tú piensas, inclusive, ¿no? Pero lo tienes que poner porque es inevitable. Es decir, me parece que esa cotidianidad que se describe en los personajes o se trasluce en los personajes que además son muy vivaces, muy en ese sentido, muy independientes, pero a la vez muy relacionados, es muy interesante, ¿no? En tu camino como escritor, Juan Carlos, porque, digamos, la previa a esta fue Pandilla Interior, ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿Cómo sientes? ¿Hacia dónde camina tu literatura? Hacia dónde has decidido seguir avanzando? Mira, yo creo que he logrado con esta novela, digamos, algo que se puede llamar madurez estilística, ¿no? Yo creo que he logrado un tipo de lenguaje y un tipo de expresividad, que es una literatura que a mí me interesaría leer, más allá de que yo fuera el autor o no, ¿no? Eh, y claro, esta novela anterior fue una prueba, ¿no? Siempre uno está probando, siempre uno está intentando, siempre uno está tanteando, ¿no? Y yo creo que esta novela, Cierre Edición, es la concreción, ¿no? Es la madurez de esa primera prueba que fue Pandilla Interior, ¿no? Ahora, como tú lo mencionaste también, yo quiero seguir retándome, ¿no? No me quiero necesariamente quedar ahí, a donde he llegado, ¿no? A un momento o a una situación cómoda, ¿no? La comodidad creo que no es buena ni para el periodismo ni para la literatura, ¿no? Y claro, todavía no he decidido, todavía no estoy embarcado en otro libro, pero quiero que sea algo retador, ¿no? Necesito que sea algo retador, ¿no? Yo creo que ahí en esa lucha del escritor con su historia y con el lenguaje que te va a generar o que te va a requerir, ¿no? Porque cada libro, cada historia requiere un lenguaje diferente, ¿no? Y ahí hay que trabajar, ¿no? Ahí está el trabajo y ahí está el reto, ¿no? No quisiera quedarme en lo que he logrado, ¿no? Ujú. Y Juan Carlos, por los buenos comentarios y la crítica que ha acogido tu publicación, efectivamente esta más próxima a lo que varios entienden es, y yo también creo, y lo creen algunos otros, una madurez que tú bien has descrito, ¿no es cierto? ¿Cómo sientes tú que ha caído? ¿Estás contento, digamos, cómo ha sido recibido el libro? Y por otro lado, lo que te quería preguntar es ¿cuánto de esto también se piensa, y tú lo mencionabas hace un rato, cuando se proyecta a través de historias tan concretas, las propias sociedades, ¿no? Porque esa es una cosa que me gusta del libro también. Yo creo que nos refleja. Uno puede no ser periodista, digamos, nosotros lo somos, pero alguien que lo lee se va a identificar muy rápidamente con los personajes, porque son personajes que
viven o padecen las cosas que a uno le toca donde está. Lo que pasa es que tiene claro. la particularidad de tener un entorno muy, digamos, concreto, pero que a la vez proyecta caminos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo te sientes? ¿Te ha llamado la atención? ¿Estás contento? Y ya tengo que ir, me dicen por tiempo también ir avanzando, invitar a la gente, por supuesto, que lee el libro, ¿no? ¿Cómo se lo recomendarías a quienes nos están escuchando? Bueno, yo creo que se lo recomendaría diciéndole que es una novela muy entretenida, que tiene mucho humor, que definitivamente va a pasar un buen momento, creo yo, leyéndola. Eh, Básicamente eso, ¿no? Lo que viene después, espero que resuenen algunas preguntas y algunos temas. Y yo creo que va a ser muy fácil que el lector se identifique con los personajes, porque está ambientada en Lima, en el Perú, y tiene un humor, una oralidad, que va a ser muy sencilla, muy sencillo que el lector se identifique y que la pueda leer, ¿no? Y por otro lado, refleja, yo creo, también sí la sociedad, porque esta novela la han leído gente que no la conoce, que no conoce el Perú, ¿no? O sea, un académico alemán, una escritora suiza, un editor holandés. Yo creo que ellos fueron mis primeros lectores y lo que me decían era, es muy latinoamericana, ¿no? Ellos no conocen a ciencia cierta nuestro país, no tienen vagas referencias, pero para ellos ya sentían lo latinoamericano, ¿no? Ajá. Y yo creo que sí, que la novela logra eso, ¿no? Que logra reflejarnos, porque tú sabes que estas fronteras entre Perú, Chile, Argentina son un poco creadas, ¿no? Uno Sí, cuando sí, está en otro, por ejemplo, yo viví en Alemania, los latinoamericanos somos hermanos, ¿no? Tenemos muchas más sí. cosas en común que lo que la gente piensa, ¿no? Y claro, cuando te leen o te conocen, o sea, es muy fácil para los europeos darse cuenta de eso, ¿no? Y sí, la novela, la historia cumplía con reflejarnos, creo yo. Sí, sí, no, no, y en ese sentido, como tú dices, se lee en Cabo Verde, ¿no? O sea, que se pueda leer hasta en Cabo Sí, Verde. Eso me parece interesante, y eso es lo que somos, te haber pasado a ti en Alemania, a algunos que hemos tenido la posibilidad de estar en algún otro lado, no sabes y lo que significa, bueno, tú sí lo sabes, pero de pronto quienes no han tenido esa posibilidad y ojalá lo tengan, cuando uno está afuera y de pronto se encuentra con un, ya no digo peruano, que es para saltar hasta el claro, techo de alegría, sino con un exacto. latinoamericano que te entiende, Cercano, ¿no es claro. cierto? A mí me pasó una vez una Exactamente. anécdota en un lugar que yo estaba en un metro y de pronto alguien que no era de mi promoción del colegio, pero que había estado cuando yo estaba en el colegio, de pronto seguramente me vio y pensó que yo era el que él pensaba que era el colegio, ¿no? Y no se acordaba mi nombre, yo menos el de él. ¿Y sabes qué cosa es lo que dijo? Dijo, alto el pensamiento, que es una frase del himno de mi colegio, porque yo soy Leoncio Pradino, del colegio militar. Yo dije, Ah, ese ya. es Leoncio Pradino. Y volteé y le digo, oh, eso. Y no nos conocíamos, ¿ah? Pero no sabes qué alegría Claro. fue encontrar a uno que por lo menos podía saber de dónde venías, ¿no? Que eso es magnífico. Y creo que el libro va por ahí también, ¿no? Sí, a mí me pasó algo parecido, ¿no? No era el himno del colegio, pero quizás el himno del Perú, pero porque Ya. fui a una pescadería, yo no hablaba palabra de alemán y la persona que estaba atendiendo me dijo ceviche, ¿no? Y era Palabra un clave. marroquí, era un marroquí de Melilla, de la costa de Marruecos, que hablan español porque han sido colonia española, son colonia española, y que había hecho pesca de alta mar y que había llegado hasta Chimbote, y que Imagínate. conocía el pescado, conocía el ceviche y identificaba a los peruanos, ¿no? Ya. Entonces, Mire, no, y ahí nos no, y pusimos esa a hablar. manera, por eso te digo, ¿y por qué yo hago la referencia de cosas cotidianas y a cualquiera le pueden haber pasado? Porque el libro Sí. es ese, el libro es eso, ¿no? Cuando a Mm. una me pasó a mí también, un día estaba también de viaje y de pronto nos tocó y nos enteramos de que había un señor que trabajaba de mozo en el restaurante que era peruano, me dijeron, pero hay un peruano. Él se cambió de mesa para atendernos
y no sabes todo el vino que nos dio de gratis, porque era peruano, o sea, era una cosa impresionante, ¿no? Claro, Juan Carlos, te claro, agradezco claro. muchísimo por haber conversado con nosotros, te felicito por el libro, magnífico, de verdad, me ha gustado mucho, Muchas lo gracias. recomiendo, por supuesto, está en todas las librerías, saludo a Penguin Random House por haberlo sacado adelante, es de Juan Carlos Méndez y se llama Cierre de Edición. Juan Carlos, un abrazo, que te Muchas vaya de lo gracias. mejor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Saludos a tus oyentes. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Magnífico libro que también recomendamos esta mañana. Carlitos, hemos estado el día de hoy muy cargados de publicaciones y vale la pena porque hay tanto que se produce que es digamos, sería por un lado necio y mezquino no dárselo a conocer a quienes generosamente nos siguen. Así que ahí tienen algo más para leer, interesantísimo. Hemos presentado el bloque cultural en No hay derecho. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay derecho en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay derecho en vivo.